¿Me escuchan? Que creo que estaba hablando con el micrófono apagado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Creo que estaba hablando. Voy a retomar la invitación y la cordial bienvenida a todos en esta segunda sesión de aprendizaje. El día de ayer estuvimos con con el licenciado David con la primera parte del curso. El día de hoy es la segunda sesión de aprendizaje. Nos trae a reunirnos el curso denominado Abordaje Interdisciplinario en Emergencias, Áreas Críticas y Trauma. Hoy día vamos a contar con la presencia del doctor Plinio. Él es magíster y docente universitario, médico internista. El doctor Plinio ya nos ha acompañado anteriormente en las sesiones de aprendizaje también hace muchos años. Esperemos que hoy día ustedes puedan tener algunas preguntas para realizarle al doctor. Yo sé que gustosamente él los va a poder absolver sus inquietudes. Él es un profesional con una amplia y sólida formación académica, es magíster en gerencia de servicios de salud, también es docente universitario, por lo cual tiene bastante experiencia sobre la metodología para poder llegar a cada uno de ustedes. Es médico internista, especialista en medicina interna, con amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y esperemos que este evento académico se lleve de la mejor manera. Recuerden, por favor, que ustedes pueden realizar sus preguntas levantando su mano o escribiendo en el chat. Se les sugiere también que por favor mantengan sus micrófonos apagados por respeto al ponente y para que la grabación salga totalmente nítida, ya que estos cursos siempre se cuelgan dentro del aula virtual y posteriormente van a poder tener acceso al aula virtual, con lo cual ustedes pueden contar con el material para que puedan seguir informándose. Si algo no quedó muy claro, también puedan seguir leyendo la capacitación, ¿no? El día de hoy es la segunda sesión de aprendizaje. Vamos a estar hasta las 7:30 aproximadamente de la noche con el doctor Plinio y esperemos pues que ustedes también estén activamente escuchando la participación y si tuvieran alguna sugerencia o alguna inquietud o algo que acotar también dentro de del aprendizaje de la sesión del día de hoy, sería muy importante. Esperemos contar también con su tiempo para poder seguir capacitándose. Recuerden que nosotros tenemos varios años ya formalizando un convenio con la Gerencia Regional de Salud, Lambayeque y los distintos colegios profesionales con el cual dentro de nuestro marco de convenios siempre está estos eventos académicos, ¿no? Tenemos convenios con distintos colegios profesionales, profesionales, llámese el Colegio Médico de la región Lambayeque, el Colegio de Odontólogo de la región Lambayeque, Colegio de Químicos Farmacéuticos, Colegio de Tecnólogos Médicos, el Colegio de Administradores, Colegio de Profesores y otras instituciones, tanto públicas como privadas, que fortalecen este tipo de actividades, ¿no? Doctor Plinio, le doy la bienvenida. Muy gustosa en volvernos a reencontrar por este medio y esperemos pues que los participantes puedan estar activamente y también participar de alguna manera y dar sus experiencias. Le doy la posta para que usted pueda empezar ya con la introducción del curso y con el material que nos tiene preparado. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Como ya lo me presentaron, soy médico internista, egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, eh, con maestría en gestión pública y en servicios de salud. Hoy es grato para mí enfocar tres temas, ojalá nos dé el tiempo. El primero es lo que se está manejando en todo el mundo, la tendencia ahora de sexis, ¿no? O el shock séptico, que es muy importante por dos razones. Primero, hoy el promedio de vida en el Perú es 73 años, 6. Quiere decir que ese es el tiempo de esperanza de vida y al ser más longevos, las personas están más propensas también a infectarse. En este tema también tenemos que ver que la tendencia es actuar durante las primeras 24 horas y en especial durante la primera hora del cuadro séptico. El segundo tema que quisiéramos tocar o que vamos a tocar es las enfermedades metaxénicas, teniendo algo muy anómalo. En este año no esperaba un repunte o un pico, un brote de dengue,
que en esta semana ha vuelto a subir, porque el último dengue lo tuvimos hace 3 años. Entonces eso quiere decir que algo está cambiando en el ambiente, pues que ya Lambayeque tiene otro serotipo. Y un tercer punto, no menos importante, es lo que todo el mundo está susceptible a padecer, ¿no? Que son los síndromes coronarios agudos. Entonces vamos a empezar sin más demora con el tema de sepsis, ¿no? O shock séptico. Ahí envié, a ver si pueden compartir o ya me dieron acceso para compartir el material. Sí, doctor, puede compartir. A ver, Sí, vamos a tiene ver. acceso. Gracias. ¿Se logra visualizar? A ver, ¿Todavía no? a ver si lo proyecta porque no puedo compartir, algo está pasando. Ya, muy bien. Por favor, el primero, que acá yo sí lo puedo ver, pero no sube. Manejo de la sepsis. En la Así primera es, hora. así es, por favor. Perfecto. Cuando hablamos del manejo de la sepsis, en la primera hora, durante el tiempo, nosotros venimos definiendo los estados de shock como los estados solamente de presión baja, pero en realidad los estados de shock son varios, ¿no? Son cardiogénicos, son distributivos, en este entre el infeccioso, eh, los hipovolémicos obviamente por baja de la presión, y ahora nosotros para poder definir realmente la sepsis hablamos de criterios no necesariamente que se aplican en los hospitales en el Perú. El primero es que la tendencia ahora cambia en tres pilares fundamentales este año. El primero es iniciar con antibióticos de amplio espectro. El segundo es que no todo paciente que esté con shock, o mejor dicho, con presión baja, se utilice la hidratación, porque podemos tener una sobrecarga de volumen. Y tercero, que es súper importante, es que el manejo en la primera hora es importante no solo por los análisis, sino que mejore el pronóstico de vida. Es por eso que en el abordaje interdisciplinario empieza desde el ingreso en triaje. Entonces nosotros tenemos que tener claro tres cosas en valoración del paciente. A la inspección, si el paciente está despierto o no está despierto. El segundo punto, que es súper importante, es considerar si el paciente, si estuviese somnoliento, responde o no responde al llamado, si está nubilado. Un tercer punto es la frecuencia respiratoria mayor de 22 y la frecuencia cardíaca mayor de 90 o menor de 60. ¿No? Esos tres parámetros son importantes. La saturación lo vamos a manejar porque un paciente puede estar séptico pero con saturación normal. La siguiente diapositiva, por favor. Cuando nosotros hablamos de definición de sepsis, es de una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta.
Esta disfunción puede ser cerebral, respiratoria, cardiogénica, renal. Entonces, ya una vez instalado el paciente, tenemos que controlar el flujo urinario. El flujo urinario nosotros va a ser muy importante ello. Pero esa disfunción, si no la controlamos, ya entramos al shock séptico. El shock séptico se caracteriza por una hipoperfusión, ¿no? Los órganos están hipoperfundidos y por lo tanto tenemos que ver dónde está la causa para poder salvarle la vida. Es por eso que este subconjunto de la sepsis con anomalías básicamente circulatorias, celulares y metabólicas hacen que el paciente tenga una alta mortalidad. El 40% de los pacientes fallece. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos del nivel de sepsis definitiva, es que tenemos el diagnóstico muy improbable, un diagnóstico alternativo muy improbable, y la acción inmediata es los antibióticos de amplio espectro. Dentro de los antibióticos de amplio espectro tenemos meropenem, imipenem, mejor dicho, los carbapenenes, vancomicina, y tenemos piperacilina. En la sepsis probable es una alta sospecha, generalmente ese paciente varón mayor de 70 años, que principalmente el foco podría ser urinario, ¿no? Por varias causas, ¿no? La principal, hipertrofia prostática benigna, pacientes que ya tienen cierto delirio, que no se asean a diario, ¿no? La acción también es los antibióticos durante la primera hora. La sepsis posible es una sospecha moderada con diagnósticos alternativos que nos pueden dar esa evolución. Entonces aquí podríamos prescindir durante las 3 primeras horas del antibiótico, ¿no? Hasta ir descartando, ¿no? Pidiéndoles hemogramas, creatinina, porque de repente puede ser una atracción a una alteración metabólica. Y finalmente las sepsis improbables con baja sospecha, ¿no? Un paciente con signos vitales normales, que no hay desviación izquierda dentro de su hemograma, ¿no? Entonces tendríamos que esperar sacarle todos los exámenes para poder actuar. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuáles son los pilares? Entonces, toda persona que esté en emergencia, que reciba un paciente, independientemente de que sea médico, licenciado, nosotros tenemos, lo importante es tener los antibióticos, ¿no? Porque estamos diciendo que hoy cambió la tendencia, empezamos a desescalar los antibióticos de amplio espectro y luego si hay mejoría vamos desescalando. Segundo, los fluidos, ¿no? Con un bolo inicial de 30 mililitros kilogramo de cristaloides y hay hipotensión o un lactato mayor de 4. Ojo, cuando ya el paciente está con hipoperfusión, ya no se aconseja manejarlo solo con poligelina, con fluidos, sino de frente con vasopresores. El inicio temprano si hay hipotensión. Eso es la última tendencia. Y para ello, después de reconocer esto, ya podemos medir el lactato, ¿no? Como un biomarcador de hipoxia celular, generalmente mayor de 4 ya es patognomónico, ¿no? Y los hemocultivos. Pero cabe recalcar que los hemocultivos, de 10 hemocultivos que uno pueda pedir, 30 salen positivos solamente, ¿no? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las evoluciones de los últimos 8 años, como vemos en pantalla, empezamos con el tamizaje del Q-SOFA, el NEWS, con el CIRS. El Q-SOFA no es recomendado y en el 2026 hablamos del NEWS y del MENS, ¿no? Preferidos con un rechazo total a los anteriores, ¿no? Específicamente el Q-SOFA. Yo en particular confío mucho en el CIRS, ¿no? Que es algo muy práctico para mí para poder identificarlo. El timing del antibiótico, ¿no? Todos consideran que debió ser menor de 1 hora, pero ahora tenemos que tener la prueba fidedigna de que el paciente está en shock. Entonces, nuestra misión como personal de salud es reconocer que el paciente está en shock, ¿no? Para poder utilizar el antibiótico por la alta resistencia microbiana y más en el Perú, ¿no? Los fluidos, 30 mililitros por kilogramo, hoy es un foco extremo en la evaluación dinámica, ¿no? Post-bolo.
¿no? Antes habíamos utilizado cristaloide balanceado, la poligelina, ¿no? Y las metas de perfusión, ¿no? Si es un monitoreo del gasto cardíaco y la tasa de filtración glomerular, pero lo importante acá ya es el llenado capilar, ¿no? El llenado capilar es algo importantísimo. Un llenado capilar mayor de 2 segundos ya nos indica el shock y tenemos que empezar a actuar. Siguiente diapositiva. Entonces, dentro de los criterios de CIRS para todo personal de salud, es importante saber que temperatura mayor de 38, menor de 36, una frecuencia respiratoria mayor de 20 o una presión de CO2, si tuviésemos AGA menor de 32 milímetros de mercurio, con una frecuencia mayor de 90, ¿no? Y unos glóbulos blancos mayor de 12.000 o una leucopenia menor de 4.000. Dos de estos ya define el CIR para la presencia del CIRS. Sin embargo, acá hay que entender algo, ¿no? Generalmente las infecciones virales pueden traer leucopenia. Entonces también aquí hay que ver el caso del paciente en particular. Pero estos criterios del CIRS son los que nos ayudan a nosotros a determinar qué es lo que va a pasar con el paciente en la práctica clínica, qué es lo que debemos hacer. Siguiente diapositiva. Entonces, el CIRS habla de la temperatura, habla de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, del leucocitos mayores de 12.000, ¿no? Y de la presión parcial de oxígeno. Las EXIS son 2 o más criterios de CIRS más una infección, o sea, si nosotros al examen físico o con demostración laboratorial encontramos que hay un foco infeccioso, ya lo catalogamos de sepsis, ¿no? Sepsis grave, lo que hemos venido hablando, más signo de disfunción orgánico, ¿no? Puede ser que el paciente necesite oxígeno, puede ser que el paciente ya esté también con una hipotensión, una presión sistólica menor de 90 y un lactato mayor de 4. Y el shock séptico, una sepsis grave con hipotensión persistente. Por lo tanto, tenemos que agregarle la noradrenalina, ¿no? Signo de disfunción orgánica, una hipotensión menor de 90, una presión arterial sistólica y un lactato mayor de 4. Seguimos, por favor. Entonces, cuando hablamos de sepsis y Q-SOFA, el Q-SOFA habla, ¿no?, de una presión arterial sistólica menor o igual de 100, un estado mental alterado o empeorado en las últimas horas. Ojo, acá en el estado mental tenemos que algunas literaturas ya consideran un sexto signo clínico, la medición de glucosa. Es muy común que llegue un paciente somnoliento por hipoglicemia o por hiper también, más por hipo. Eso también nunca olvidar, ¿no? Siempre pensamos solamente en focalización neurológica cuando puede ser un trastorno metabólico. La frecuencia respiratoria mayor o igual de 22, ¿no? Una puntuación mayor de 2 sugiere un mayor riesgo. Y en las exes, pues hablamos en los niveles de conciencia, la escala de Glasgow, pero aquí sí hay algo que yo siempre les voy a decir y lo comparto siempre, incluso a veces con algunos colegas hay puntos divergentes, ¿no? La escala de Glasgow en realidad nació para los pacientes politraumatizados, ¿no? No necesariamente para los pacientes que tengan sepsis, ¿no? O algún otro paciente de otra patología. Segundo, la tensión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio. Y tercero, la frecuencia respiratoria mayor de 22. Más una infección comprobada, esto es lo que hace la sepsis. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, acá hemos puesto ya en la escala SOFA, ¿no?, la puntuación, un PAFI. Todos nosotros respiramos generalmente con mayor de 400 de PAFI, entre 300 y 400 una disfunción leve, de 200 a 300 algo moderado y de 100 a 200 de severo. Cuando es menor de 100 se llama crítico y mayor de 70, alguna literatura ya habla de una muerte digna, ¿no? Entonces todo paciente menor de 100 debería estar en una unidad de trauma shock o debería estar intubado en la UCI. La coagulación, ese es otro factor importantísimo para valorar nosotros a un paciente con infección, son las plaquetas. Las plaquetas mayor de 150.000 lo consideran 0, menor de 150.000 1, en este caso leve,
Menor de 100 es moderado, menor de 50 severa y menor de 20 también es crítico. Sin embargo, la literatura dice que eh, nosotros necesitamos o el cuerpo podría sangrar espontáneamente con menos de 30.000 plaquetas. Y desde el anteaño pasado, en el Congreso Americano de Medicina Interna, consideramos a las bilirrubinas como marcador séptico cuando es mayor de 5. Entonces, aquí cuando es moderado entre 2 a 5.9, hoy se considera séptico también cuando el paciente tiene unas bilirrubinas, un foco infeccioso y las bilirrubinas son mayores de 5 y estamos hablando de sepsis. En el patrón hemodinámico, la presión arterial media menor de 70, ¿no? Cuando ya usamos dopamina es un grado 2, ¿no? Menor de 5. Dobutamina cualquier dosis. Cuando la dopamina está entre 5.1 a 15, su velocidad de infusión, a la noradrenalina menor de 1, ¿no? Ya un grado moderado. Y cuando la dopamina está mayor de 15, la noradrenalina mayor de 0.1 por kilo y la adrenalina igual, ya es severo. Neurológico van catalogando con la escala de Glasgow. Esto yo sí particularmente, bueno, son las guías, lo pongo allí porque así lo dice la literatura, pero en el proceso infeccioso tener mucho cuidado con las escalas de Glasgow, ¿no? Porque a veces es difícil medir ello, porque un paciente que está con una sepsis avanzada generalmente no te responde, ¿no? Y la creatinina, como todo marcador renal, lo más importante es la diuresis. Una diuresis menor de 500 al día ya nos indica, pero es por eso que nosotros tenemos que estar muy atentos, porque nosotros podemos tener un paciente que tiene menor de 500 cc al día en 24 horas, pero durante las 12 últimas horas, durante las últimas 12 horas o de las últimas 6 horas solamente orinó 100 o 50. Entonces la sumatoria total da 500. Entonces nosotros creemos que es correcto, pero no. Nosotros tenemos que ir sacando nuestro balance hídrico, viendo, ¿no? Si son 500, ¿cuánto orinó primero en las primeras 12 horas? ¿No? ¿Cuánto orinó en las últimas 6 horas? Y así tenemos que ir valorando, ¿no? Eso es ya un cuidado de enfermería y a veces se nos pasa a nosotros como médicos de no preguntar cuánto está orinando. Yo recomiendo que todo paciente séptico esté con sonda, ¿no? Para mí es lo más ideal, ¿no? No preguntar cuántas veces orinó, si mojó o no mojó el pañal, porque créanme que no pesamos nosotros los pañales, no tenemos para empezar una balanza y ante tanto paciente no podemos hacer un balance hídrico estricto. Siguiente diapositiva. Entonces, también hablamos de la puntuación de alerta de las frecuencias respiratorias, ¿no? Las puntuaciones de 1 de 9 a 11, normal de 12 a 20, puntuación 2 de 21 a 24 y mayor de 25. ¿No? También la saturación, salió un estudio reciente hace un mes aproximadamente, donde la saturación se tiene que medir en los dedos índices, ¿no? Y cuando nosotros eh, hacemos un estudio de los gases arteriales, cuando nosotros queremos ver presión parcial de oxígeno, el pH en realidad, la alteración entre venoso y arterial es de 0.1, ¿no? El pH. También tenemos que ver en la presión arterial, ¿no? Cuando es menor de 90 o cuando es mayor de 220, también la sistólica. El pulso, lo normal es 51 a 90, alguna literatura lo considera de 60 a 100, ¿no? Y vamos viendo las escalas del NEWS. Y también los niveles de conciencia. Es por eso que hablamos de bajo riesgo cuando la puntuación es menor de 4, de mediano cuando es de 4 o 5, medio cuando es de 5 o 6 la puntuación y la puntuación acumulada mayor de 7. Esos son los parámetros que actualmente se utilizan. La escala NEWS 2, ¿no? Seguimos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en paquete? O sea, ¿qué debemos hacer en conjunto? ¿Qué es lo que debemos hacer lineal? El reconocimiento si es que hay hipoperfusión o hay disfunción orgánica.
para la activación del código séptico. ¿Qué debemos hacer luego? El muestreo crítico, ¿no? Que tengamos que el hemocultivo lo saquen antes de la media hora, de los 15 minutos, para el inicio de antibiótico lo más rápido posible y la medida del lactato sérico, ¿no? Y el inicio temprano, a la media hora, debemos administrar el primer antibiótico de amplio espectro y priorizar la vía endovenosa rápida. Y acá hay un factor de discusión siempre, ¿no? Nosotros, yo en particular, ¿no? Como siempre he dicho, no hay ningún libro que diga que porque no se encontró una vía hay que ponerle un catéter venoso central. Hoy se está acostumbrando muchísimo en eso. Pero hay cosas más elementales que cuando el enfermero, el licenciado o el técnico o técnica sobre la administración, la indicación tiene que ser precisa, ¿no? Si yo quiero pasar carbapenem, por ejemplo, el meropenem, es tiempo dependiente, o sea, yo tengo que pasar el meropenem mayor de 1 hora o 2 horas, porque mientras más tiempo esté pasando yo la infusión, la absorción del fármaco va a ser mejor, ¿no? El meropenem es uno de los pocos fármacos que es tiempo dependiente. Y la vancomicina, que es uno de amplio espectro, también tengo que pasar 500 mayor en 1 hora y cuando paso 1 gramo mayor de 2 horas, porque si no voy a irritar esa vena. Y un tercer punto, no menos importante, es que si yo tengo una vía periférica, yo puedo colocar noradrenalina. Obviamente hay casos donde el último fue, creo, de una modelo brasileña que en procesos sépticos, algunos años, 8 o 10 años, falleció o hizo necrosis, ¿no? Pero la noradrenalina se puede administrar tranquilamente por vía periférica. Y un tercer punto, no menos importante, si hemos hablado que las bilirrubinas comienzan a elevarse en la sepsis, cuando nosotros administremos piperacilina tazobactam hay que tener cuidado porque la piperacilina prolonga el TP. Por eso yo suelo pedir a todo paciente en mi perfil hepático con TP. ¿No? Eso es algo ya que estoy tratando de englobar siempre, ¿no? De englobar siempre en adelantarnos a un evento, porque nosotros en la época más dura, los que hemos trabajado en el COVID, veíamos que el dímero D se elevaba, que la ferritina se elevaba y que el TP también, porque justamente por estos factores sépticos, ¿no? Siguiente diapositiva. La reanimación hídrica es iniciar la transfusión con 30 mililitros de kilogramos, ¿no? Preferiblemente balanceados, no es necesario completar los 30 mililitros kilogramos para iniciar vasopresores y la hipotensión es profunda. O sea, nosotros damos durante la primera hora. Si vemos que no sube con la hidratación, tendríamos ya que usar los vasopresores. Y esto es lo que ha cambiado, ¿no? El soporte vasopresor temprano, iniciar con la epinefrina para una PAN mayor de 65. Y acá está la alerta, no esperar tener una vía central, ¿no? O sea, administrar por vía periférica, ¿no? En forma segura, a corto plazo, una vena proximal en la fosa antecubital, ¿no? Para no retrasar la restauración de la perfusión. Nosotros tenemos que actuar rápido. Siguiente diapositiva, por favor. Y la aplicación de este paquete, decimos, el choque está presente, si sí está presente, independientemente de las certezas de sepsis, o sea, hipotensión, administrar antibióticos inmediatamente durante la primera hora. Si el shock no está presente y hay una sepsis definitiva, igual administrar antibióticos. Si el shock no está presente, una sepsis podría ser posible, hay que hacer una evaluación rápida, si es infeccioso o no infeccioso, el trastorno o las alteraciones que pueda tener. Puede ser un bloqueo auriculoventricular, puede ser una taquicardia, lo que me va a alterar la frecuencia respiratoria y cardíaca principalmente, y administrar dentro de las 3 horas si solo persiste la sospecha. Si no logro encontrar el diagnóstico, mejorar durante las 3 primeras horas, es sello. Y el segundo punto que recomiendo a las personas que trabajan en el primer nivel es siempre coordinar la referencia, ¿no? Y si no se coordina la referencia, tratar de hablar con el colega para que le expliques, ¿no? Es importante que el que se comunique con el médico de un hospital sepa describirle exactamente los casos, ¿no? Ayer, caso aparte, anecdótico, nos dijeron que no estaba en el hospital
cuando estaba evaluando un paciente hipotenso por hemorragia digestiva, pero cuando ya recibo al paciente que estaba postrado, la caída había sido hace 2 meses, ni siquiera era para mí, era para neurocirugía. Entonces siempre yo creo que los WhatsApp no son elementos de comunicación formal, ¿no? En todo caso, una llamada o un correo, pero importa mucho lo que nosotros podamos describirle al otro colega para poder dar el diagnóstico. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los errores frecuentes en la reanimación hídrica? Terapia hídrica liberal continua. Pásale 500 a chorro, pásale 1 litro a chorro, no interesa la edad, no interesa el peso. No sabemos los antecedentes, si tiene ICC, si tiene falla renal, si tiene cirrosis, ¿no? Pásale nomás, ¿no? No hacemos una unidad clínica, administrar fluidos basándose solo en la presión venosa central o la taquicardia, ignorando la sobrecarga. ¿Cuáles son los riesgos? Edema agudo de pulmón, lesión renal aguda congestiva, coagulopatía dilucional. La solución, una estrategia individualizada, ¿no? Tras el bolo inicial del ensayo clásico, la guía de 2026, acciones de transición rápida de fluidos estáticos a momentos dinámicos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que estar valorando constantemente a estos pacientes con sepsis, ¿no? Otra cosa importantísima para el personal de enfermería, los técnicos que generalmente se fijan en el monitor, lo mejor es tomarle nosotros la presión o los signos vitales, no confiarnos mucho del monitor. Un balance hídrico positivo sostenido aumenta la mortalidad, ¿no? Y la sobrecarga hídrica aumenta la mortalidad y se debe detener si es que no hay respuesta. Tú intentaste subirle la presión con fluidos durante 20, 30 minutos, máximo 1 hora, no responde, sácale, porque probablemente no sea la solución o no es la solución. Siguiente diapositiva. En los errores frecuentes de administración farmacológica, cobertura máxima inmediata para todos los pacientes con sospechas de infección, estén chocados o no. ¿Cuál es la solución? El triaje farmacológico. Shock o sepsis, antibióticos en la primera hora, ¿no? Si no, esperar 3 horas mientras que llegue el hemograma, ¿no? Claro que nuestros hospitales y centros de salud son rapidísimos sacando los exámenes, entonces no habría problema en el primer ítem. Segundo error, retrasar antibióticos porque la punción lumbar o los cultivos. Esa es otra discusión que tengo a diario con los colegas, ¿no? Paciente puede estar febril, puede tener signos de infección. No, PL, hasta que vengan para ver. Algunos piden hasta de esperar el cultivo. Y yo lo digo bien simple. Digo, si un fármaco A no es en sí, no mata a una bacteria 1, entonces quiere decir que por más fármaco A que le ponga, la bacteria 1 va a estar feliz de la vida. Entonces, no tiene nada que ver sacarle el urocultivo, no tiene nada que ver sacarle el urocultivo estando con antibiótico, porque si no es sensible va a salir. Segundo punto, el análisis de la... Yo siempre he dicho, el urocultivo se debe sacar con concentración media inhibitoria, porque si yo tengo del fármaco 1 al 5, uno de los 5 es más específico para esa bacteria, ¿no? El tema es el costo y si todos los hospitales tienen. Entonces, en este error 2, el fracaso de la inestabilidad, no se debe retrasar la antibiótico-terapia por más de 45 minutos al ingreso. Nos pone ya un tiempo, ¿no? Y el error 3, usar dopamina o iniciar inotrópicos ciegamente. Siempre la primera línea es la norepinefrina. Siguiente diapositiva, por favor. Errores mortales, ¿no? Decía un maestro que me enseñó anestesiología, cuando le preguntaban qué era el riesgo anestesiológico, decía, cuando yo hablo de riesgo, hablo de muerte. Entonces, el error 1 es retrasar los vasopresores, esperando la inserción de un catéter venoso central. Entonces, la solución es la norepinefrina. El error 2 es la reanimación hídrica ciegas, sin saber sus antecedentes. La solución, usar medidas dinámicas tras el bolo inicial del balance positivo. El error 3, bueno, es usar el Q-SOFA para descartar sepsis, ¿no? Hoy el cuadro de News deberíamos tenerlo en la mente o tratar de agendarlo para poder manejar. Y el error 4, dar antibióticos en primera hora a todos los pacientes sin shock, ¿no? En diagnósticos sin shock
si no es infeccioso, vamos a estar pensando en que es infeccioso y vamos a esperar que el antibiótico actúe a las 48, 72 horas. Perdimos 3 días y el paciente se puede complicar. Puede ser un shock, pero de otro tipo. Eh, Hace 3 días llegó una paciente de 54 años con glucosa de 336, diaforética, con insuficiencia respiratoria, bueno, con distrés respiratorio. Luego se comprobó con el LAGA. La placa radiográfica había un patrón eh, de consolidación en tercio medio y tercio inferior izquierdo. Entonces le puse neumonía, ¿no? Porque acá viene mi autocrítica, ¿no? El primero que recibe el paciente es el que te indica el camino en un hospital. Pasando 12 horas, la presión estaba en 160, pasa 12 horas, porque volví a hacer el turno el siguiente día y la paciente estaba hipotensa. Le tuve que poner la noradrenalina. Y a las 6 horas hacen el relevo, el cambio, lo ve otro colega y le pide la prueba de BK en esputo. Sale positivo. Entonces, estando en el Perú, lo primero que tenemos que descartar a todo paciente respiratorio, independientemente de condición social, religiosa, todo lo que quieras, es sacarle el BK. Y se me fue, ¿no? Salió y después salió el BK positivo. Entonces, eso que hace pensar que yo me quedé con la espinita de que todo paciente respiratorio hay que sacarle. Entonces, no iba a estar tranquila mi conciencia y mi mente hasta que yo no pueda diagnosticar otro paciente con TBC pulmonar. Gracias a Dios, en el buen sentido de la palabra, ayer llegó un paciente y de los 3 que pedí respiratorio, uno me salió positivo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por más experiencia que uno pueda tener en el manejo, en el conocimiento de determinada área, nunca hay que pensar o saltar con garrocha o confiarse. Esos son los errores frecuentes en la medicina. Que como vemos tantos casos repetitivos, creemos que es lo mismo, pero no siempre es así. Entonces, acá es importante estos errores, ¿no? Aprenderlos y tener la solución al lado. Siguiente diapositiva. Entonces, las métricas dinámicas, ¿no? El llenado del rescate del llenado capilar, para nosotros es menor de 3 segundos, todo está bien, es lo que digo, ¿no? En resumen, mayor de 2 segundos, ya está en sepsis, ¿no? Una prueba tan fácil, en cualquier centro hospitalario o en cualquier paciente tenemos que medirlo, ¿no? Hipotenso, levantamos las piernas, ¿no? Para que pueda haber un, un menor retorno venoso y mayor flujo sanguíneo, ¿no? Para tratar de elevar la presión. Siguiente diapositiva. El tiempo de llenado capilar, normalización como objetivo primario. Ese es un buen marcador, algo simple. Me, Medidas dinámicas, variación de volumen sistólico, presión de pulso, si tuviésemos ecocardio también para ver si hay llenado, si hay líquido en el corazón o no, y la elevación pasiva de las piernas, ¿no? El gasto cardíaco considera el monitoreo mínimamente invasivo. Si quiere o no quiere, o requiere, mejor dicho, vasopresores. Siguiente diapositiva, por favor. Y rescate hemodinámico versus la lesión endotelial, ya algo un poquito más fundo. Si la fase de salvado es el mandato inicial, 30 mililitros por kilogramo menor de 3 horas. Si sube las 3 horas, estamos en una fase de optimización. El punto crítico, exigir la demostración de la dependencia de la precarga, contexto hemodinámico. Mejor dicho, si es que orina o no orina, cómo está ese balance, ¿no? Y alerta, si es que no funciona esta fase de optimización, hubo congestión o toxicidad, por lo cual empeoraría el paciente. Siguiente diapositiva, para ir terminando. Entonces, un paciente hospitalizado, un dilema diagnóstico de posible sepsis, decimos que un paciente hospitalizado con temperatura mayor de 38.5, con taquicardia leve, presión normal, eunémico, o sea, frecuencia respiratoria normal, cultivos previos negativos sin foco claro. ¿Qué tenemos que hacer? No iniciar antibióticos. Empírico así, incorporar la ventana de las 3 horas, pedir los exámenes y buscar activamente las causas no infecciosas, generalmente metabólicas. La revelación clínica continua supera al intervencionismo precipitado en el paciente sin shock.
Por eso, asumimos que todos los que estamos en salud estudiamos por vocación, individualizamos a cada paciente y parte de nuestro trabajo, nos guste o no, es estar con el paciente allí, ¿no? Siguiente diapositiva. Caso clínico, evaluación, acción y resultado. Panel de monitor, mujer de 65 años, urosex, ya tenemos el foco evidente, una PAN menor de 55, el lactato ya está mayor de 4 y el llenado capilar en 6 segundos. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? El diagnóstico es una sepsis definitiva, la RUT es de urgencia, extracción de hemocultivos, antibióticos de amplio espectro, acá estamos poniendo ceftriaxona, bolocristaloides de presión y también ver si es que sigue baja la noradrenalina. Siguiente diapositiva. El resultado obviamente es que la perfusión mejora, ¿no? Un paciente varón de 75 años, disnea leve, febrícula, infiltrado radiológico dudoso, con una buena PAN, un lactato de 1.8, o sea, como que duda, es una posible sepsis, no hay condición de shock, por lo tanto no utilizamos ni fluidoterapia, ni usamos la noradrenalina, ¿no? Hay que esperar el resultado, hay que ver la ecografía para ver si hay las líneas difusas, el BNP y si la procalcitonina sale alta o baja, ¿no? Una terapia racional evita toxicaciones y resistencias innecesarias. Siguiente. Un paciente varón de 80 años con enfermedad renal crónica, grado 4, alto riesgo de edema pulmonar, una evaluación, el diagnóstico de una sepsis probable por los shock presente. Aquí hay que dar antibióticos de amplio espectro, vasoactivos, ¿no? La reposición hídrica son en pequeñas cantidades e ir monitoreando ecográficamente si es que hay o no hay edema de pulmón, ¿no? Este resultado estabiliza hemodinámicamente la iatrogenia hídrica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya nos dan un antecedente, una enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces aquí sí tenemos que tener bastante cuidado. Siguiente diapositiva. Bueno, las métricas en la primera hora, nivel inicial de lactato documentado, los hemocultivos, la administración apropiada de antibióticos empíricos, una reanimación hídrica iniciada si la PAN es menor de 65 y el uso justificado según el algoritmo, ¿no? ¿Cuál es el impacto clínico? La adherencia rigurosa a estas medidas de reanimación reduce la estancia hospitalaria, la mortalidad y el fallo en esto, ¿no? Por lo tanto, hemos activado lo que se habla ahora del código sepsis. Siguiente diapositiva. Las conclusiones. El tiempo es vida, pero la certeza protege. Aplica el esquema menor de 1 hora solo para casos de shock con sepsis, obvia. Usa la ventana de 3 horas para reducir los antibióticos empíricos si no hay shock. Abandona el QSOFA, ¿no? Restringir líquidos para evitar y usa vasopresores tempranos. Y una prueba tan simple como el llenado capilar nos determina nuestra acción en salud, ¿no? Seguimos. Siguiente diapositiva y acá están las referencias bibliográficas, ¿no? Preguntas, por favor. ¿Alguien que quiera realizar alguna pregunta puede enviar sus consultas a través del chat para ir avanzando? Licenciado, presento la siguiente diapositiva. Doctor, ¿No hay ninguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, vamos hay al una segundo. consulta, aparece en el chat. O en el chat, ¿no? O si no, Sí. mediante ustedes no quieren. Buenas tardes, doctor. ¿La NOR va acompañado con agregado de dextrosa? Ah, sí, 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 la noradrenalina va con dextrosa, generalmente en 100 cc para que esté mayor concentrado o en 250. Si es que no hay bomba, hay que ponerle 2 ampollitas en 250.
¿Alguien más que quisiera realizar alguna consulta? El que continúa es oxigenación diferenciada febril. Sí, diagnóstico diferencial febril, Ah, ya que perdón. está de moda el dengue. Si no hacen las preguntas y como la vez pasada, ¿no? Al final del curso, alguna pregunta que tengan se responde, ¿no? Sí, El también material pueden se ir. lo comparten entre ustedes. Sí, sí, no se preocupen. Las personas que aún no se animan a hacer sus consultas pueden hacerlo a través del chat y al final de la ponencia el doctor también puede gustosamente responder. ¿Se observa? Ese es el material, ¿verdad? Sí, excelente. Para hablar de enfoque sindrómico, síndrome como conjunto de signos y síntomas para el diagnóstico clínico diferencial de síndrome febril, realmente este, este tema o este capítulo dentro del personal de salud, así como sexis, eh, es muy importante, ¿no? La justificación del primer tema para todo el auditorio es que las infecciones respiratorias han aumentado en un 300%. La justificación ahora de este segundo tema es que hay algo atípico, ¿no? Nosotros conocemos, por ejemplo, en el dengue de 4 serotipos, pero que cada región tenía un solo serotipo. Obviamente ahorita por la carretera, por los viajes frecuentes que se pueden hacer a las diferentes partes del país, ¿no? Porque ya hay carreteras, hay mayores aeropuertos, no hay terrorismo, etc., etc. Muy comercial ahora el Perú. También puede ser que sean casos importados una vez que se instaló acá, pero el tema es que acá hablamos ya de vectores. Todo personal de salud o todo ser humano también hace fiebre, entonces tenemos que estar atento a todo lo que se pueda ver. Es por eso que hoy quiero brevemente repasar para tener un enfoque de algo llamado síndrome febril. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, los síndromes febriles pueden ser hemorrágicos agudos, pueden ser respiratorios, pueden ser diarreicos agudos, pueden ser ictéricos agudos, puede ser neurológico agudo y otros síndromes notificables. Y a estos 6 le vamos a ayudar un síndrome febril sin foco aparente. Pero lo más importante acá es que tenemos un paciente con fiebre y que sangra, o que tiene equimosis o petequias. Tenemos un paciente con fiebre y con distrés respiratorio. Tenemos un paciente con fiebre y que tiene diarrea. Tenemos un paciente con fiebre y que se torna amarillo. Tenemos un paciente con fiebre y con manifestaciones neurológicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también podría haber una combinación de A con B, de A con C. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llevarnos después de esta ponencia. Siguiente diapositiva. Entonces nosotros definimos al síndrome febril hemorrágico agudo como un síndrome caracterizado por fiebre menor a 3 semanas de duración, con dos manifestaciones que nos puedan indicar que hay hemorragia. Equimosis, hematomas, púrpuras, hematemesis, epistaxis, hemoptisis, sangre en las heces, ¿no? Y otras manifestaciones hemorrágicas. Ausencia de factores predisponentes conocidos, ¿no? Como hepatopatía crónica, porque podemos tener en un paciente con cirrosis, lógicamente, cuando se prolonga el TP sangra. Síndrome hemorrágico o baja las plaquetas, ¿no? Síndrome hemorrágico de etiología no infecciosa, como intoxicaciones agudas, neoplasias, medicamentos, enfermedades hematológicas o autoinmunes, como lupus, accidentes por animales ponzoñosos, etc. Cuando nosotros tenemos sangrado y fiebre, menor de 3 semanas, agudo de un momento a otro,
nuestra primera posibilidad diagnóstica tendría que ser un dengue grave. El segundo, la leptospirosis. O ha habido brotes de leptospirosis y es por eso que hoy ¿no? El curso está abocado a dar temas de importancia y relevancia. El tercero, el hantavirus, ¿no? Que si bien, a Dios gracias, no ha venido por acá, por el Perú, hemos tenido a nivel mundial un par de brotes, y la fiebre amarilla. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, dentro del síndrome respiratorio agudo, todo paciente o conglomerado mayor de 5 años de edad con inicio brusco de fiebre acompañado de tos, dificultad respiratoria y ausente de otros factores. A la cabeza, COVID-19, influenza, peste neumónica, leptospirosis pulmonar, cuidado acá, antrax y hantavirus. Siguiente diapositiva, por favor. Síndrome diarreico agudo, síndrome clínico caracterizado por menos de 3 semanas de evolución causado por diversas etiologías. Patógenos pueden ser bacterianos, virales, parásitos, que se acompañan de una expulsión frecuente de esas blandas, líquidas, náuseas, vómitos, fiebre, deshidratación y desequilibrio electrolítico. A la cabeza, salmonelosis, shigalosis, rotavirus, enterovirus, amebiasis. Y no olvidar el cólera. Siguiente diapositiva. Síndrome febril ictérico agudo, todo paciente con conglomerado con presentación brusca de fiebre, ¿no? Que pueda tener ictericia, con ausencia de factores predisponentes como las hepatopatías, ¿no? Pueden ser hepatitis virales A, B, D, C, D, E, F, G, H, ¿no? Los 8 tipos de hepatotropos primarios. Puede ser por fiebre amarilla, puede ser por leptospirosis, puede ser por bartonelosis, puede ser por malaria grave. Sin embargo, también el dengue también incluye acá. Siguiente diapositiva. Síndrome con manifestaciones neurológicas. Paciente febriles con presentación aguda de alteración sistémica neurológica definida por cualquiera de estos ítems de deterioro mental, ¿no? Pérdida de memoria, comportamiento anormal, una alteración de la conciencia, aparición aguda de parálisis, convulsiones, signos meningios, movimientos involuntarios como la corea, el temblor, el mioclonus. Otros síntomas graves que se crean que es una disfunción del accidente neurológico. Lo anterior en ausencia de factores predisponentes conocidos en el paciente como alteraciones metabólicas, insuficiencia renal crónica, una hepatopatía crónica, una diabetes mellitus, tirotoxicosis, ¿no? Esto no entra ahí porque son metabólicos. Malaria grave, rabia, enterovirus, polivirus, meningitis bacteriana, meningitis amebiana, cisticercosis, botulismo. Y a esto también le podemos agregar Bartonella y dengue. Seguimos. Y con erupción dérmica, todo paciente caracterizado por un cuadro febril menos de 7 días de duración acompañado de erupción dérmica. Puede ser exantema, puede ser pápulas vesicular, la varicela, la enfermedad mano, pie, boca, que también nos estuvo de moda en mayo, herpes diseminado, la enfermedad de Carrión, sarampión, zika, dengue, rubiola, riquexiosis y viruela del mono. Siguiente diapositiva. Y el anémico agudo, pacientes que presentan fiebre y palidez marcada, bartonelosis, leptospirosis y malaria. Y todos dirán, pero ¿por qué no entra el dengue? Porque el dengue principalmente lo que se manifiesta primero es la hemorragia, ¿no? Siguiente diapositiva, en cambio acá en la bartonelosis no encuentras un foco. Entonces, cuando nosotros tengamos un síndrome febril sin foco aparente, dentro de estas manifestaciones o dentro de estas enfermedades en el Perú que se notifican, tenemos que ver Zika, chikungunya, malaria, oropuche, generalmente oropuche en la frontera con Ecuador y Colombia, peste, tifus, leptospirosis y dengue, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Cuando nosotros hablamos de leptospirosis, del dengue, primero, el Aedes aegypti, es algo importante lo que quería rescatar acá. Importante acá entender los días de enfermedad. En infectología lo que tenemos que entender es el curso natural de la enfermedad y la historia del tiempo o la evolución. Entonces, el Aedes aegypti
tiene una predilección la zancuda por picar en la mañana, menos de 7 de la mañana, ¿no? O a veces en la tarde. Entonces decimos que pica menos 4 días antes de las manifestaciones, ¿no? Entonces, en el día cero empieza la fiebre. Y entender algo, un día antes del que empiece la fiebre y el paciente ya contagia, y solo contagia hasta el día 5. Entonces, esta es la fase febril y el diagnóstico es con el NS1. El paciente va a tener fiebre. Y acá hay un error de nosotros, y también ha sido discusión durante esta semana en el hospital, de que yo a los pacientes febriles con dengue generalmente los rechazo. Más que todo cuando vienen con un día o 2 días de fiebre. Les digo, ¿sabes qué? Te hidratas, tomas tus medicamentos, tu paracetamol, tus sintomáticos, y me vienes a ver en 3 días para sacarte tu hemograma. ¿Por qué? Porque en el quinto día, cuando el paciente está febril y cree estar mejor, es donde el paciente se puede complicar porque viene la fase crítica entre el día 5 y el día 7. Esas son el inicio de la fase crítica. ¿Que puede prolongarse? Claro que se puede prolongar. Se puede prolongar hasta el día 10. Es ahí donde debemos tener mayor cuidado, porque es el nivel menor de plaquetas y si no recupera rápido sus leucocitos, se nos va a complicar a esta altura, justo en este periodo. Pero también puede pasar que de la fase virémica o la fase febril, el día 5 o 6, comienza a subir las plaquetas y no hace fase crítica. ¿Cuáles son las características o manifestaciones